es, ya lo sabrán, semejante cartel hacia la meta. Así que Dios nos guíe por su Espíritu en esta mañana para poder comprender estas verdades que Él quiere darnos a conocer por medio de las Escrituras. Y yo los invito a que cada domingo, cuando nosotros hablamos de la palabra, ustedes verifiquen en sus casas con las Escrituras que todo lo que estamos impartiendo, enseñando, está conforme a las Escrituras. Amén. La palabra, me encantó esta definición de la palabra meta. Dice que la palabra meta significa una marca sobre la que fijar la mirada. Una marca sobre la que fijar, ¿qué? La mirada. Y es lo que hacen los atletas. Yo me imagino anoche a Messi y a Di María, que les queda tan poco tiempo para poder tener una copa, no sé si podrán volver a ver una copa, que habrán mirado varias veces mientras jugaban en la cancha la copita, ¿no? Porque bueno, creemos que era a lo mejor la última oportunidad de ellos dos por la trascendencia y por el tiempo y edad que ya tienen. Entonces es como que lo que hacen los atletas, sus ojos están puestos en ese cartel que dice llegada, llegada, fin de la carrera, porque es ahí donde ellos han puesto su vida para llegar. Si nosotros vamos a las Escrituras, el apóstol Pablo habla mucho de los atletas y nos dice que nosotros somos como atletas. El atleta tiene una meta, tiene un propósito tan claro en su vida, quiere llegar a tener esa copa, ese premio que lo va a hacer famoso. Ellos por un premio terrenal, una copa que quedará en una estantería después de su muerte, ¿cuántas copas habrá en un sótano? Que los nietos, bisnietos habrán dicho, bueno, esta copa, listo, pero ahí están en los sótanos llenos de tierra. Bueno, no es cierto eso. Pero nos compara con el atleta, ¿en qué sentido? En que nosotros debemos exponer nuestro esfuerzo, no nuestra fuerza, porque es el Espíritu Santo, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo, pero sí nuestro esfuerzo para llegar a cumplir el propósito por el cual Dios un día nos escogió para ser hijos. Entonces hay un final de nuestra carrera en esta tierra. Es llegar a ser a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es llegar a ser cada vez más como Cristo, a estar más introducido en Cristo y que Él esté introducido en nosotros para lograr ese premio final que Dios nos dará por haber llegado a la meta. Pero ese premio, con la diferencia de los atletas de la tierra, nunca quedará en un sótano abandonado y lleno de tierra, porque permanece en la eternidad y tiene una recompensa eterna. Amén. Vamos hasta ahí. Entonces, para poder llegar a la meta trazada por Dios, ¿qué debemos tener? La actitud correcta. Si estos atletas no tienen la actitud correcta, no pueden llegar nunca a la meta. ¿Qué significa entonces actitud? Dice el diccionario que actitud, escuchen bien esto, es manera de estar dispuesto. Manera de estar dispuesto a comportarse u obrar. O sea, es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o propósito. Actitud. O sea, ¿qué tenemos que tener? Actitud. Estar dispuesto a comportarnos y a obrar. ¿Conforme a quién? A un diseño, a una imagen, a un modelo, que es Cristo Jesús. Jesús dejó ver tan claro su actitud y su meta. ¿Qué hizo Él? Estuvo dispuesto a todo, escuchen bien, estuvo dispuesto a todo lo que el Padre le había encomendado hacer en la tierra. Él no vino al mundo para ser servido.
ni para agradarse a sí mismo, sino para servir a otro y dar su vida para la salvación de muchos. Él vino para ser servidor, no para ser servido. Nosotros también tenemos una meta trazada por Dios y a la cual tenemos que llegar a lo largo de nuestras vidas en la tierra, y seremos muchas veces, y ya lo vemos y lo venimos viendo como un poquito más seguido, y yo por ahí le digo: Dios, la verdad que necesito un respiro, necesito un descanso de pruebas y de podas, aunque sea un tiempo cortito. Sin embargo, Dios, para que lleguemos a esa meta, nos poda, nos hace pasar por dificultades, enfermedades, adversidades, porque somos tratados continuamente por Dios, porque Él no nos va a soltar, hermanos. Él quiere cumplir su propósito con nosotros, entonces nos poda, somos tratados, nos pule con el objetivo de que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos. Entonces, este propósito, esta pulición que no nos gusta a nadie, pero es la que tenemos que pasar, tiene un premio tan grande allá en la eternidad, que si nosotros lo pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, como Pablo lo vio, nos sería mucho más fácil tener la actitud correcta y hacer todo lo que tenemos que hacer en la tierra. Yo no digo que a Pablo le resultó fácil, no, le resultó difícil, porque Pablo no es ¿qué puedo decir? Algo invencible, algo no invencible, que no se pueda tocar. Fue un hombre de carne y hueso como nosotros, hermanos. ¿Ustedes se creen que él pudo escribir las cartas? Alégrense, regocíjense. ¿Por qué? Porque él estaba triste muchas veces, él estaba desanimado muchas veces, él tenía una enfermedad en su cuerpo que le había dicho a Dios: sácamela, sin embargo Dios no se la sacó. Entonces, cuando nosotros hablamos de Pablo, creemos que Pablo, no le pasaba nada, la pasaba bien. No, era de carne y hueso igual que nosotros. Y estuvo desanimado, y tuvo enfermedades, y rechazo de la gente, burla de la gente, despreciado de la gente. Pero él había subido al tercer cielo y él había visto lo que era la eternidad. Él disfrutó del tercer cielo. Él sabía lo que le esperaba en la eternidad cuando se fuera de acá. Entonces, pienso que a él le fue mucho más fácil que a nosotros, porque él pudo tener ese vislumbre de saber que en la tierra era una cosa, pero que en el cielo era. Por eso también pudo decir: a mí me es mucho más agradable irme de acá. ¿Vieron cuando dice: yo prefiero irme con el Señor? Y toda la vida. Si él sabía muy bien lo que era esa eternidad ahí en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Entonces, sabemos que vamos a ser pulidos y la poda de Dios, pero ahora esa poda la tendríamos que pasar como Pablo. ¿Cómo? Con gozo, con disfrute, sabiendo que esas adversidades nos llevan a estar más listos para llegar a la meta. Para llegar al final de nuestra carrera como aprobados y habiendo cumplido el propósito eterno. Porque crees triste, pienso yo, digo: a ver, Alicia, te desanimaste, te desinflaste, tiraste todo, dejaste tu propósito. ¿Cómo vas a estar el día que estés en el lecho sabiendo que te vas a ir? Te vas a sentir tan mal, Alicia, si no llegaste a la meta y cumpliste tu propósito. Pero ojo, Alicia, que va a ser tarde, porque ya no podés remediarlo. Entonces, cada prueba y cada poda debemos pasarla con disfrute. Gracias, Dios, porque esto me está limpiando, podando, limando, para poder llegar a la meta. Amén. A ver, entonces, nuestra actitud correcta para llegar sería, escuchen bien: cuando venga el desánimo, avancemos hacia la meta y no nos detengamos. Problema grave de todos: desánimo.
Hoy acá, pim, pum, 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 pum. Una semana, abajo. De nuevo, pum, 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 arriba. Después, abajo. Desánimo. Nunca llegaremos a la meta si permitimos que nuestra alma, que es donde está el desánimo, donde está esa vieja naturaleza que arrastramos desde el vientre de nuestra madre, una alma llena de emociones, de sentimientos, de cosas tan malas que venimos arrastrando. Entonces empieza a operar el gobierno del alma. Y que viste, y que hiciste, y que por qué, y que no pasa nada. Pop, 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 pop. Viene el desánimo. Entonces cuando tenemos ese desánimo porque vivimos de las emociones y de los sentimientos, nuestros ojos dejan de fijarse en la meta y se posan en la tierra. Y lo vuelvo a traer porque sé que están todos calentitos con el partido de fútbol. Si anoche el equipo de Brasil, después que le hicieron el gol, les viene el desánimo, no juegan más, patean así. Y no se esfuerzan por llegar al último, a los 90 minutos, tratando de hacer un gol. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Y así el equipo pierde porque se desanima. Y nosotros lo hemos visto eso mucho en nuestro equipo de Argentina. Cómo se desanimaba y desinflaban tan fácilmente y eso los hacía perder. Lo mismo nos pasa a nosotros. Viene el desánimo, ¿por qué? Podríamos decir, qué sé yo, circunstancias de la vida, nos rechazan, no nos quieren, no nos tienen en cuenta, miles de cosas, enfermedad, el COVID. Y eso nos hacen perder que avancemos hacia la meta y nos detienen. ¿Cuál es otra actitud correcta? Cuando cometemos error, en vez de condenarnos porque cometimos un error, no, cometimos un error, nos levantamos, tratamos de no hacerlo de nuevo, avanzamos hacia la meta, no nos detengamos. Cuando se levante oposición, el diablo va a ponernos oposición continuamente para no llegar a la meta. ¿Qué vamos a hacer? No nos detenemos, avanzamos hacia la meta. Amén, amén. Bueno, el apóstol Pablo estaba escribiendo desde una celda de prisión en Roma y escribió acerca de la actitud que un cristiano debe tener. Yo los guío ahora que vean en la pantalla Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Miren lo que dice. Pase lo que pase. Acompáñenme. Pase lo que pase. Por favor, pase lo que pase. Sigan comportándose de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen ¿qué? Firmes en un mismo propósito. ¿Cómo? Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la charla de la prédica del Franco del domingo que viene. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Ahí sigue Franco el domingo. ¿Qué dice? Sigamos firmes en un mismo propósito. Por favor, pase lo que pase, sigamos firmes en un mismo propósito, luchando. Nos habla de una lucha, luchando, ¿cómo? Unánime. Somos 2, somos 3, somos 5. ¿Cuántos somos acá? No importa. Sigamos firmes, juntos, en una sola alma, en un mismo ánimo, por la fe del Evangelio. Amén. Sin importar qué situaciones, dificultades y frustraciones estemos pasando o se crucen en nuestro camino, debemos responder ¿cómo? Con una actitud como la de Cristo. Dios, si nos ponemos a ver Cristo, miremos la actitud de Cristo, que Jesucristo dejó el ejemplo de cómo Él, a pesar de, siguió en la tierra. Debemos ser firmes.
Pablo escribe más adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, Jesús mantuvo una actitud perfecta en cada situación. ¿Qué hacía él? Oraba y por nada se preocupaba. Oraba y todo se lo entregaba a su Padre. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestra vida y permitir que Él obre su perfecta voluntad, no la nuestra. La actitud de Cristo nunca fue ponerse a la defensiva o desalentar. Su objetivo era complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. ¿Cuáles son las 3 actitudes que Cristo tenía y que nosotros debemos tener? Escuchen bien. Abnegación. Me niego a mí misma para cumplir su propósito. Humildad. Nada tengo de mí, nada tengo que le sirva a Dios. Es Él a través mío. Y servicio. No vivo para mi servicio, para mí. Vivo para el servicio de Él y estar disponible para el hermano. La actitud que un cristiano debe reflejar es una que se centra en las necesidades de los demás. Amén. Entonces sabemos que la actitud refleja verdaderamente lo que es una persona. Yo por la actitud, yo puedo hacerle un currículum a esa persona. ¿O no? De la misma manera, por la actitud puede comprobarse si un cristiano es verdaderamente un hijo de Dios, que está en Cristo o Cristo está en él, o solo es una persona que tiene conocimiento de Dios. Porque hoy vemos que hay algo masivo en la tierra, que hay mucho conocimiento de Dios, pero sin Cristo. Las masas, hay mucho conocimiento de Dios en la tierra, inclusive todo lo nueva era, todo saca todo de la Biblia, pero con una diferencia: conocen de Dios, pero sin Cristo. Nosotros conocemos de Dios, pero en Cristo, que es totalmente la diferencia. Ahora, sabemos que los hijos de Dios, la actitud o proceder tiene que sufrir cambios. Pablo expresa por el Espíritu. Vamos a Gálatas 2:20, que los tienen que saber todos de memoria. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? La actitud va cambiando en nosotros por esta nueva naturaleza que tenemos dentro de nuestro espíritu. La actitud de ustedes he sido crucificado con Cristo, dijo Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, su actitud, sus valores cambian rotundamente. Ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Entonces sabemos que Cristo vive en nosotros porque nuestra actitud ya no es la misma de antes. Pablo ha tenido que negarse a sí mismo para que Cristo viva su vida en él. Y si Cristo vive en Pablo, ¿quién se ha encargado de cambiar las actitudes y valores de Pablo? Cristo. Es Cristo dentro nuestro que se encarga de cambiar nuestras actitudes y valores por las actitudes y valores correctas del reino de Dios. Entonces Pablo, lo que le restaba vivir en la carne, en la tierra, lo vivía ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Y ahí estaba todo su enfoque. Entonces el cambio de actitud no se refleja en tener solamente conocimiento bíblico y asistir a las reuniones, sino cuando asimilamos y aplicamos ese conocimiento para vivir el Evangelio.
vivir a Cristo, vivir la fe. Cuando un cristiano es hacedor de la palabra, es entonces cuando obedece a la fe. Es cuando vive en la fe del Hijo de Dios. No podemos decir que somos cristianos si no somos hacedores de la palabra y vivimos en la obediencia a la fe. Y todo esto lo podemos hacer por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque es Él el que nos da la renovación en nuestra actitud. Entonces nosotros cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo entonces es el que debe tomar el control de nuestra vida y debe hacernos ceder, convertir, transformar nuestra actitud para que la mente de Cristo nos gobierne. Ahora, entendiendo un poco la actitud correcta, nosotros debemos estar dispuestos a llegar a la meta, avanzando desde lo eterno hacia adelante. Vamos ahora al mensaje central que está en Filipenses capítulo 3. Lo vamos a desarrollar, leer todo, pero vamos a tocar unos puntos específicos. Vamos, estamos en la pantalla, Hugo. Filipenses 3, miren lo que dice. Mis amados hermanos, no es eso. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. ¿Qué dice ahí? Primero, alégrense. Y segundo, no se cansen de escuchar siempre lo mismo. Por eso repetimos y repetimos y repetimos. Pablo lo hacía. Para mí no es molestia y a ustedes les da seguridad escuchar lo mismo. Pasamos. El 2. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Escuchen bien todo el currículum de Pablo. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en la carne, en los esfuerzos humanos, yo más. 5. Escuchen todo lo que era Pablo antes de que Cristo se le presentara a su vida. Circuncidado al 8º día. Todos saben que la circuncisión es una ley judía que estaba impuesta para separar el pueblo judío de los demás y se cortaba el prepucio del órgano viril del hombre y con eso quedaba una marca de que eran judíos, pueblo de Dios. La circuncisión, esto es una sombra, un símbolo de lo que es la verdadera circuncisión ahora al estar en Cristo, que es un corte en nuestro corazón donde nos separa de lo viejo, de la vieja naturaleza, de todo lo carnal para vivir en el Espíritu. Entonces ahora nosotros estamos circuncidados por... ¿Dónde estaba? Bueno, esa es la circuncisión. Bueno, ¿qué tenía Pablo? Circuncidado al 8º día, era del pueblo de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, todo ese currículum que traía Pablo, ahora lo consideraba pérdida por causa de Cristo. 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de ¿qué? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo.
9. Y encontrarme unido a Cristo. No quiero que mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. 11. Miren todo lo maravilloso que dice. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aleluya, qué tremenda palabra, ¿eh? Ahora, el verso 10, después léanlo en su casa, por favor, y analícenlo todo por medio del Espíritu. El verso 10 es maravilloso. Quiero conocer a Cristo. Que todos en esta mañana podamos decir, quiero conocer a Cristo. Ahora, ¿saben lo que significa poder desde una mente apostólica? No es milagros, maravillas y prodigios. Si bien los hay, porque los milagros son señales que nos siguen. Pero lo primero es la centralidad de Cristo en nuestra vida. Poder. Escúcheme bien, porque venimos muy mal creyendo que el poder es que haya milagros, haya señales, haya prodigios. Perfecto. Tanta gente han recibido milagros del cáncer, sanidad, prodigios. Y nunca más volvieron a la iglesia. Ni tuvieron interés en conocer a Dios, ni entregarse por completo a Dios. Entonces, los milagros, los prodigios, las señales, los siguen, pero sí. Pero el verdadero poder de Dios es la mente de Cristo operando en nosotros. Poder es la gracia de Cristo operando en nosotros y poder es conocer de Dios. Poder es conocimiento de Dios. Y los milagros y señales nos podrán seguir. Pero esa gente que recibe milagros, prodigios y señales, seguirá en Cristo. Porque primero nosotros le impartimos la vida de Cristo y el poder de Cristo, para que ellos permanezcan en Cristo. Amén. Entonces el verdadero poder está en conocer a Cristo. Y la marca registrada del que conoció a Cristo, ¿cuál es? Una vida quebrantada delante de Dios, reconociendo al Señor como realmente es nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos conociendo nosotros a Cristo, van cambiando los valores dentro nuestro. Lo que antes considerábamos tan valioso, ahora comienza a perder valor para nosotros. Lo que antes considerábamos como ganancia, ahora lo consideramos como pérdida, porque vamos entendiendo el valor de lo eterno. El valor de lo temporal cada vez va disminuyendo en nosotros. Y eso es el operar del Espíritu Santo dentro nuestro, el operar de conocer a Cristo más y más y más, que va cambiando nuestras actitudes y nuestros valores. Y es lo que le pasó a Pablo. Lo que antes para él era un currículum, mira, él decía, che, yo soy fariseo de fariseos, yo estuve a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la tierra, yo fui circuncidado al 8º día, miren lo que soy. Todo eso dice que lo consideró como estiércol, basura, lo dejó de lado, no le importó más nada de eso.
con tal de conocer a Cristo. Y esto es lo que nos tiene que pasar verdaderamente a nosotros. Y dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo pudo llegar a conocer a Cristo y al igual que todos nosotros podemos experimentar el poder que lo levantó a Cristo de los muertos. Es un poder transformador. Nosotros vamos a la cruz, caminamos en el Hijo, subiendo, siempre digo, me visualizo tanto todos los días de mi vida cuando voy a la presencia de Dios, cuando me arrodillo ante Él, empiezo a caminar esa montaña, esa loma donde iba al Calvario, y empiezo, y voy, y sé que estoy en el Hijo, estoy en Cristo, caminando con Él, yendo a la cruz, para que al llegar a la cruz yo muera. Entonces yo estoy en Cristo, en el Hijo, hasta la cruz. Pero una vez que yo paso la cruz, ahora resucito a una nueva vida y ahora Él está dentro mío, que es distinto. ¿Se entiende? Voy a la cruz en el Hijo, porque dice que estábamos crucificados juntamente con Él. Pero al traspasar la cruz, ahora Cristo está dentro mío porque me trae la novedad de vida, me trae la resurrección dentro mío y empiezo a vivir por Él, para Él y en Él. Amén. Las esperanzas de Pablo no están puestas en metas definidas por el tiempo, están puestas en las promesas de Dios, en la vida que le espera después de esta tierra. Entonces es imposible avanzar para llegar a la meta, o sea, para llegar al final de los días, cumpliendo la asignación, la función para la cual Dios nos escogió, si no experimentamos cambios de valores y de actitudes. Entonces podemos ver 4 cosas que vemos en Pablo, que la podemos ver, que tenía para poder llegar a la meta y avanzar. Pablo tenía, primero, expectativa, tenía esperanza de algo. ¿Qué dice? Experimentar la resurrección de los muertos. Esta es la gloriosa expectativa, esperanza de quien está decidido a avanzar sin perder la vista. O sea, es tener en claro la resurrección de los muertos que nos espera en la dimensión de la eternidad. Nosotros como peregrinos y pertenecientes a una patria diferente que es espiritual, vivimos conforme al espíritu y no a la carne. Nuestros pensamientos y deseos son espirituales. Y aunque vivamos en la carne, pertenecemos a un reino espiritual. Y Él va a transformar nuestros cuerpos miserables en un cuerpo glorioso, en el cual permaneceremos en la eternidad. Pablo tenía reconocimiento. Dijo Pablo, no quiere decir que ya haya alcanzado la perfección. Y lo dijo Pablo, cuanto más nosotros. Pablo con humildad reconoce su imperfección y su necesidad de ser perfecto como Dios. Por ello persiste con diligencia para lograr aquello que Dios se dispuso a alcanzar por medio de él. O sea, debemos vivir persistiendo en la obra para lo cual Cristo nos alcanzó. O sea, en el plano acá en la tierra hay que seguir trabajando con nuestra alma para ir madurando. Y el madurar es una meta en la cual tenemos que seguir trabajando todos los días mientras estemos en la tierra. Reconocer que no somos maduros, que no somos perfectos, que vamos camino cada día más a la perfección. Pablo tenía confianza. Dijo Pablo, sin embargo, sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Y para qué Cristo nos alcanzó? Para cumplir un propósito, para ser la imagen de su Hijo, para reconciliar a la gente perdida que está sin rumbo y reconciliarla con el Padre, para unir todo el cielo y la tierra en Cristo como era al principio y volver a un orden divino donde todo era plenitud y paz. Y Pablo tenía prioridad. Dijo, una cosa hago. A ver, ¿con qué nos levantamos todas las mañanas? Una cosa hago.
Hay muchas cosas que podemos hacer, pero una es la más importante y a la cual nos dedicamos, y es en hacer su voluntad. Todo lo que hacemos puede ser importante, pero no todo reviste el mismo nivel de importancia. Debemos entonces proseguir a la meta, demostrar cada día el carácter de Cristo. Esa es la decisión personal de cada uno de nosotros, es decir, no me quiero conformar con mi actual estado, no quiero quedar estancado, quiero alcanzar la meta. Y entonces sabemos que lo podemos hacer por su gracia, por su poder en nosotros. Pero eso no excluye que nosotros tengamos que poner nuestro esfuerzo. Y eso va en contra de la actitud perezosa e indiferente que tenemos muchas veces. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta, había pasado como 30 años ya desde que había tenido el encuentro con Jesucristo, cuando se cayó en el camino de Damasco. Pablo sabía muy bien la meta final, el propósito final, que tenía que reflejar la imagen de Cristo. Entonces, proseguir a la meta para recibir el premio celestial, que es esa gloria venidera, que es la consumación de nuestra salvación, que será toda la plenitud de la salvación, que es esa comunión perfecta con nuestro Señor, que es vivir por siempre y para siempre en su presencia. Y Pablo sigue diciendo que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los va a hacer entender, porque Dios trae revelación. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Y me quiero detener un poquito acá. Debemos aferrarnos al avance que ya es lo que sigue, Hugo, que ya hemos logrado. Me quiero detener acá porque me tocó este punto cuando estaba preparando la prédica. ¿Cuánto retroceso hemos experimentado en nuestra vida? Culpa del desánimo. Hemos avanzado, un crecimiento de Cristo. Hemos estado en las reuniones, hemos leído la palabra, Hay un avance, una madurez. Pero de golpe, las circunstancias de la vida nos desaniman. Entonces, el desánimo, la frustración, todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente y a nuestra alma, nos desinflan y nos dejan estancados. Entonces, todo el avance que logramos en cierto tiempo en el cual teníamos hambre de conocer de Dios, teníamos hambre de hacer escuela, teníamos hambre de estar con los hermanos, teníamos hambre de orar. Por un estado anímico de un alma que todavía no está gobernada por el Espíritu, nos detenemos. Y todo ese avance ahora empieza a ser un retroceso. Y empezamos a tener como un velo que no nos permite ahora entender muchas cosas espirituales. Porque hay un velo. ¿Por qué? Porque permitimos que la frustración y el desánimo, palabras de otros quizás, nos detengan. Entonces, si nosotros no nos aferramos al avance logrado y a pesar de las adversidades seguimos firmes, se nos produce en nuestra vida un retroceso. Y eso es muy triste. Por eso Pablo dice, debemos aferrarnos a ese avance que ya hemos logrado.
Y aunque nuestra alma venga con desánimo y frustración y sin ganas de nada, tenemos que recordar que el que gobierna dentro nuestro ya no es nuestra alma, emociones, sentimientos, sino es el Espíritu Santo. Y Dios se va a encargar, cuando tengamos la actitud y la disposición correcta, de volvernos a levantar y poner en el camino el cual nos desviamos. Amén. Amados hermanos, dice Pablo, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y termino con esto. No obtendremos el premio si nos quedamos sentados al costado del estadio, meditando en Él, hablando de Él con palabras acertadas. Tampoco nos llevarán hacia en el auto de la gracia. Tenemos que perseguirlo con sacrificio, con abnegación y con mucho esfuerzo. Porque nada en la vida se logra y se gana sin esfuerzo. Nada se logra sin sacrificio. Y nada se logra sin negarnos a nosotros mismos. Cristo es nuestro modelo a seguir. Se negó a sí mismo y tuvo que sufrir tremendo sacrificio, pero llegó a la meta para que todo ser humano en la tierra pudiera ser salvo y disfrutar de la vida en su máxima expresión, como había sido planeado en el principio de la creación. Amén. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, papá, por esta palabra tan penetrante y de tanto aliento y ánimo, Dios. Sin duda, papá, que en esta mañana nos has infundido una dosis tremenda de propósito, de aliento, de fuerza, de ímpetu para llegar a la meta. Para no permitir ya más, papá, que todo desánimo, de toda adversidad, nos haga detener al avance del Evangelio. Que esta palabra, Dios, solo tú puedes traer revelación al corazón de todos los que la estamos escuchando. Espíritu Santo, cala profundo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que esta palabra sea un impulso a levantarnos en las fuerzas tuyas para poder seguir caminando, dejando de mirar atrás y enfocándonos a lo que tenemos por delante. Un premio eterno, una vida eterna, una plenitud, papá, para siempre al lado tuyo. Por lo tanto,
Nos despojamos de todo el pasado. No miramos atrás. Damos un giro y nos enfocamos a lo que tenemos por delante. Y renunciamos a nuestros deseos carnales para hacer tu voluntad, papá. No mirando ni a la derecha ni a la izquierda, papá, mirándote a ti. Mirándote a ti, papá. Que en esta mañana, Padre, solo tu gracia sea multiplicándose en nosotros para poder permanecer firmes en la fe. Firme en la fe del Hijo de Dios. Y cada día de nuestra vida, papá, subir con Cristo, en Cristo, para morir un poco más a todo lo que es carne, deseos, pasado, y poder experimentar esta nueva vida de gozo, esta vida de plenitud, esta vida de amor, de humildad y de servicio a todo aquel que tiene necesidad, y poder llegar a aquel que aún no te conoce. Padre, que podamos llegar a la viuda y al huérfano, al drogadito y al alcohólico, al enfermo, al que está en necesidad, porque morimos a nosotros mismos para servir al otro. Papá, danos amor, humildad y autoridad para caminar en esta tierra conforme a tu propósito. Papá, oramos en esta mañana por Pablo y por sus hijos, por Brenda. Oh Dios, para que toda enfermedad salga de sus cuerpos ahora en el nombre de Cristo Jesús. E impartimos salud sobre sus cuerpos por las llagas de Jesucristo. Declaramos que toda enfermedad se va de sus cuerpos y declaramos que están sanos, sanos, sanos. Impartimos salud sobre sus cuerpos, sus órganos, sus células, en el nombre de Cristo Jesús. Y los bendecimos y enviamos palabra de sanidad, de fortaleza. Padre, te presentamos nuestras necesidades, enfermedades, problemas. Dios, delante tuyo. Traigas salud a nuestro cuerpo, traigas orden a nuestra economía, a nuestra familia, a nuestras relaciones. Todo problema, Padre, tú lo solucionas mejor que nosotros. Traed a mí todas vuestras cargas y yo os haré descansar. Sed humildes de corazón, mansos, y hallaréis socorro para vuestras almas. Toda carga me la saco en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y descanso en ti, papá. Y me encargo y me ocupo de conocerte cada día más. Amén, amén. Te bendigo en esta mañana. Gracias por venir, por estar, por dejar la cama y por querer estar con los hermanos. Amén.